Después de todos los episodios que he hecho aquí en este 2022 en Café y Hierros, no podía cerrar el año sin dedicar unos minutos a hablar de 10 de las cosas que más considero importantes a la hora de cambiar de hábitos. Por supuesto, hay muchas más, pero si tenemos que resumirlo en 10 cosas importantes, yo considero que hay algunas que tienen cierta prioridad por encima de otras. Así que si te has planteado dar un cambio de hábitos en tu día a día, mejorar tu salud, mejorar tu alimentación, lo que sea, considero que estas 10 cosas de las que voy a hablar son súper importantes para que las empieces a aplicar a partir de ya. No hace falta que esperes al día 1, sino que lo puedes hacer desde ahora. Así que bienvenido un día más al podcast de Café y Hierros. Soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Como siempre, cualquier cosa la dejo en las notas del episodio. Y te recuerdo, como siempre, antes de empezar, que te puedes apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes comparto más contenido, más trucos, más tips, cómo entreno yo, cómo me alimento, bueno, diferentes cosas que también te pueden ser de ayuda y lo puedes hacer, lo dicho, en los enlaces que dejo en las notas del episodio. Así que bueno, ¿de qué 10 cosas estoy hablando? Bueno, pues vamos a empezar por la primera y es algo polémico, lo sé, pero a día de hoy todavía se sigue creyendo que el azúcar es el problema. Y no es que el azúcar sea el problema, es simplemente algo añadido a lo que podemos tener ya de, por ejemplo, si somos sedentarios, si no hacemos actividad física, si, por ejemplo, no tomamos el sol, si, por ejemplo, no hacemos nada de esto, si llevamos un estilo de vida bastante malo, pues seguramente el azúcar sea otro problema añadido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos actividad física, entrenamos, nos movemos mucho, somos activos, tomamos el sol, nos alimentamos en el 80% de las cosas que consumimos? Pues bien, ¿qué pasa? Pues que el azúcar no es un problema. De hecho, puede flexibilizar en cierto modo la dieta y podemos consumir algo de azúcar sin que suponga un problema. De hecho, si somos personas que entrenamos con intensidad, el azúcar en cierto modo nos puede ayudar. Así que esa es la primera regla, el azúcar no es el problema y no es en lo que deberíamos centrarnos en un principio, sino simplemente en decir, voy a mejorar mi alimentación, voy a moverme más y a partir de ahí seguramente si cumplo con un 80% de las cosas bien, pues el azúcar no suponga un problema. El segundo sería que el desayuno no es la comida más importante del día. Esta es otra de las cosas que nos han hecho creer durante años, pero que tampoco es verdad. Podemos hacer 2 comidas al día, 3 comidas, que yo es lo que hago normalmente, 3 comidas y me va súper bien. Hay personas que prefieren 4, otras 5, por comodidad, por lo que sea. Bueno, eso ya depende un poco de cada persona. Pero lo cierto es que no tenemos que desayunar porque nos digan que es la comida más importante del día. Ni la comida es la más importante, ni la cena es la menos importante. Simplemente tenemos que repartir las calorías como más cómodo nos parezca. ¿Que prefieres desayunar y luego saltarte la cena? Pues perfecto. ¿Que prefieres hacer 2 comidas al día? Pues también bien. ¿Que prefieres hacer un ayuno de 16 horas, saltarte el desayuno y empezar a comer a las 2 de la tarde? Bueno, pues también bien. Como sea, da igual. Lo importante es el total calórico diario, que cumplamos con un mínimo de proteínas y todo esto. La siguiente cosa importante también es que el entrenamiento de fuerza es superior al cardio para perder grasa. Y aunque sé que muchas personas que me escucháis también tenéis como actividad principal el cardio, os gusta salir a correr, salir por la montaña, caminar, lo que sea, yo también hago bastante cardio, lo cierto es que si no llevamos un programa de fuerza que complemente esta actividad aeróbica, vamos a perder masa muscular si estamos en un déficit calórico. Entonces, aunque perdamos peso, ese peso al espejo no se va a ver bien reflejado como realmente nosotros lo tenemos en mente, de ir perdiendo de peso e ir viéndonos bien según vamos bajando la báscula. Entonces, lo más importante es hacer una dieta hipocalórica y acompañarlo de un entrenamiento de fuerza que podemos complementar y de hecho es bastante recomendable hacerlo con actividad aeróbica. Otro punto importante es que el ejercicio es un antidepresivo natural que debería, bajo mi punto de vista, ser pautado en cualquier consulta. Y por supuesto, esto no quiere decir que los medicamentos no sirvan de nada. Por supuesto, hay personas que los necesitan, pero no quiere decir que la terapia con actividad física no sea importante. Así que es algo que con el paso de los años se ha ido viendo su importancia y poco a poco se irá haciendo más hincapié en ello. Otro punto importante, y está más orientado sobre todo con las personas que suelen hacer muchas comidas al día, pero no es que hagan muchas comidas al día por hambre, nada de eso. La mayoría las hace por aburrimiento.
Si tienes unos buenos hábitos, si mejoras tu alimentación, si haces actividad física, todo esto se va a revertir con el paso del tiempo. No esperes hacerlo en una semana o dos porque es bastante poco probable, pero si cambias alimentos procesados por mejores alimentos, más nutritivos, y además añades actividad física y descansas lo suficiente, no vas a tener esa sensación de tener hambre cada 2 horas, cada hora y media, de estar todo el rato picoteando, todo esto, que al final supone un problema para la pérdida de peso. Algo que también quería recalcar en estos 10 puntos sería que no puedes perder grasa de forma específica. Si, por ejemplo, tienes el objetivo de ir perdiendo grasa a partir de este año 2023, te lo has propuesto como objetivo, quiero que sepas que sí, que la vas a ir perdiendo siempre que cumplas con los puntos mencionados anteriormente. Vas a tener que entrenar, vas a tener que complementarlo con actividad aeróbica, vas a tener que hacer una alimentación la cual genere un déficit calórico. Todo esto es importante. Y según vayan pasando los meses verás que vas perdiendo grasa, pero que hay zonas que parece que se quedan igual que al principio. Y esto pasa porque hay zonas un poco más rebeldes, como son los michelines, como puede ser el glúteo, como pueden ser las piernas en algunas personas, el abdomen. Todas estas zonas son un poco conflictivas y sí que es cierto que irás perdiendo grasa de ellas, pero quizás más hacia el final. Cuando ya no quede apenas grasa de otras zonas, como por ejemplo los brazos, el pectoral, la espalda, pues seguramente empieces a perder grasa de esas zonas un poco más complicadas. De hecho, puedo hacer un episodio hablando específicamente de algunas alternativas para favorecer la lipólisis en zonas un poco rebeldes. Eso, si queréis, me lo comentáis en redes sociales o en mi web, y en siguientes episodios, como digo, haré un episodio dedicado a ello. Otra cosa importante, las calorías líquidas son simplemente eso, calorías. Por supuesto, podemos tomarlas de vez en cuando, pero debemos minimizarlas al máximo. ¿Por qué? Porque suponen también otro problema, no solamente para la pérdida de grasa, sino también para aquellas personas que quieren mantenerse en un peso saludable y beben muchas calorías líquidas. Parece que estamos consumiendo muy poco, pero cuando nos damos cuenta hemos consumido un montón de calorías que no dejan de espacio para otras. Lo malo es que si seguimos una dieta en la cual tenemos más o menos bien ajustados el resto de alimentos, pues si ingerimos 2 o 3 bebidas de estas al día lo vamos a estropear todo. Así que mi consejo es ese. Por supuesto, puedes tomar de vez en cuando algunas bebidas de este tipo, pero yo aconsejo minimizarlas al máximo, sobre todo cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa. También, otro punto importante relacionado con la alimentación es que puedes comer pizza, helado o este tipo de alimentos que son menos interesantes. Y lo puedes hacer y puedes seguir perdiendo grasa. De hecho, es algo que yo recomiendo bastante. Si, por ejemplo, tu alimentación se basa en un 80-90% de comida nutritiva y además añades alguna otra cosa que de vez en cuando te gusta, te apetece por el contexto social, porque es algo habitual en una comida familiar, lo que sea, bueno, pues puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo malo es que a veces nos cerramos las puertas, pensamos que todo es blanco o negro y la alimentación se convierte en una cárcel. Y eso a largo plazo es malo, a corto plazo lo puedes mantener en cierto modo, pero como digo, lo más importante es generar un hábito que podamos mantener de por vida. Así que, mientras cumplas con un gran porcentaje de tu alimentación de forma nutritiva, con alimentos de calidad, pues puedes optar por estas cosas de vez en cuando y tampoco va a pasar nada. También otra cosa relacionada con la alimentación, los carbohidratos. Seguramente hayáis escuchado más de una vez eso de que los carbohidratos de noche engordan. No engordan, o sea, simplemente son calorías, igual que lo es la grasa, igual que lo es la proteína, son calorías que pueden generar una ganancia de peso siempre que estemos en un superávit calórico y pueden generar una pérdida de peso si estamos en un déficit calórico. Cuando las consumas no tiene mayor relevancia, aunque sí que es cierto que si queremos mejorar un poco el rendimiento y optimizar su ingesta, yo suelo recomendar consumir una gran parte de los carbohidratos o bien alrededor del entrenamiento o bien también cuando nos vamos a acostar por la noche porque nos ayudan en cierto modo a conciliar mejor el sueño. Pero bueno, estos son aspectos que, como digo, también comentaré en otro episodio aparte. Y por último, y para cerrar estas 10 reglas de oro que considero claves para un cambio radical de hábitos, te diría que el tipo de luz que incide en tu cuerpo importa más de lo que parece y de hecho en los últimos años hemos visto lo perjudicial que es la luz azul, estar continuamente mirando pantallas, sobre todo cuando se acercan las horas de oscuridad, las horas de la noche. Entonces es algo que se está estudiando mucho a día de hoy, que todavía se va a estudiar más con el paso del tiempo, pero que con lo que sabemos a día de hoy podemos estar seguros de que si minimizamos esta exposición a luz artificial,
pues vamos a mejorar mucho también nuestra salud. No solamente el descanso, que está muy relacionado con todos los aspectos de nuestro día a día, sino nuestra salud en general. Así que estas son las 10 cosas que considero importantes para un cambio radical de hábitos. Por supuesto, he dicho al principio que había más, hay muchas más. Y si, por ejemplo, estás empezando poco a poco, tampoco te diría que las hicieras o intentaras hacerlas todas a la vez, sino que puedes empezar por hacer en lugar de 6 comidas al día, 3 comidas para ver qué tal te sientes. Puedes empezar a utilizar menos el teléfono móvil de por la noche. Puedes empezar a hacer algún entrenamiento de fuerza de forma esporádica, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. También, por supuesto, puedes minimizar las calorías líquidas si consumes muchas de ellas. Verás cómo mejora tu salud, mejora tu peso. También si comes bien, pero ves que es una parte que te puede estresar en parte, puedes flexibilizar un poco la dieta añadiendo algún alimento que te apetezca de vez en cuando y verás cómo no vas a ganar grasa, te vas a sentir mejor. En definitiva, son cosas que podemos ir haciendo poco a poco y las cuales considero importantes. Si tú tienes alguna cosa que también consideras importante, te animo a que la dejes en los comentarios de la plataforma que me escuches, en Spotify, en iVoox, donde sea, eso da igual. Al final es algo que ayudará a otra persona que esté en un proceso de cambio. Y nada más, simplemente hasta aquí el último episodio del año de Café y Hierros. Espero que todo lo que he contado por aquí os haya resultado interesante, os haya resultado de ayuda. Ya sabéis que me ayuda un montón que dejéis una valoración positiva de 5 estrellas donde me escucháis, en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Y nada más, lo dicho, espero que paséis unas buenas fiestas, espero que lo celebréis bien con los vuestros y que tengáis una buena entrada de año en 2023. Nos escuchamos por entonces. Chao.